Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El pastor Bo responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el estado de los muertos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el gran privilegio que nos concedes de venir a este lugar para estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, al abrir este pasaje de 2 de Corintios 5, que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes para que podamos entender tu palabra. Quita de nuestras mentes toda idea preconcebida. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. En nuestro tema de hoy vamos a estudiar el pasaje que encontramos en 2 de Corintios, el capítulo 5. Y para comenzar, quiero decirles que los dos grandes líderes de la iglesia cristiana primitiva fueron el apóstol Pedro y el apóstol San Pablo. Es interesante notar que el apóstol Pedro escribió unas palabras en cuanto a la teología del apóstol Pablo. Y con esto quiero comenzar nuestro estudio de hoy. El pasaje se encuentra en 2 de San Pedro, el capítulo 3 y el versículo 15 y 16. 2 de Pedro 3, 15 y 16. Fíjense lo que el apóstol Pedro dice en cuanto a su colega, el apóstol Pablo. Dice allí lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Fíjense cómo Pedro se dirige a Pablo. Dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es decir, el apóstol Pablo ha escrito varios documentos. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Fíjense que el apóstol Pedro dice que varias de las cosas que escribió el apóstol San Pablo en sus epístolas son difíciles de entender. Pero luego Pedro no le echa la culpa al apóstol Pablo por esas cosas difíciles de entender. Sigamos leyendo otra vez el versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que el apóstol San Pedro no le echa la culpa a Pablo porque Pablo escribió cosas difíciles que entender, sino que le echa la culpa a los indoctos e inconstantes que tuercen lo que escribió el apóstol San Pablo. Ahora, vamos a estudiar en nuestro tema de hoy uno de esos pasajes que ha sido torcido por los indoctos e inconstantes. Me refiero a 2 de Corintios, el capítulo 5. Para entender este capítulo necesitamos en primer lugar mirar los versículos finales del capítulo 4. Así que vamos a 2 de Corintios, el capítulo 4 y los versículos 16 al 18. Y lo que quiero que noten aquí es que el apóstol San Pablo está contrastando la vida presente con la vida futura. Es decir, está contrastando la vida ahora con la vida cuando el Señor Jesucristo venga para establecer su reino. Dice allí en 2 de Corintios 4 y el versículo 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, es decir, el organismo fisiológico, se va desgastando, el interior, es decir, nuestro carácter, nuestra vida espiritual, no obstante, se renueva de día en día.
Porque esta leve tribulación momentánea, es decir, nuestra vida presente, nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, es decir, las cosas de la vida presente, sino las que no se ven, que son las cosas futuras. Pues las cosas que se ven son temporales, es decir, lo que vemos y palpamos en esta vida es temporal, pero luego dice, las cosas que no se ven son eternas. Es decir, las cosas que están en el cielo son cosas eternas. Es decir, el apóstol San Pablo está contrastando la vida temporal presente con la vida eterna en el futuro, cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Ahora estamos listos para estudiar este pasaje de 2 de Corintios, el capítulo 5. Y vamos a ir versículo por versículo. Noten 2 de Corintios 5 y el versículo 1. Dice el apóstol San Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora necesitamos estudiar varias expresiones y palabras de este versículo. En primer lugar, quiero que notemos que el apóstol San Pablo habla de nuestra morada terrestre, este tabernáculo. Ahora, la palabra tabernáculo que se usa aquí es la palabra griega skene, que se podría traducir mejor carpa. Es decir, nuestro tabernáculo en esta tierra es una carpa. Y quiero que noten que el apóstol Pablo dice que esta morada terrestre, que es un tabernáculo o una carpa, si se deshiciere, se podría decir si se disuelve o se desintegra. Es decir, el apóstol San Pablo está diciendo que nuestro cuerpo es como una carpa, nuestro cuerpo terrestre es como una carpa o un tabernáculo. Y algún día, según dice el apóstol San Pablo, este tabernáculo o esta carpa se va a deshacer. Pero luego el apóstol Pablo dice, no tenemos que preocuparnos porque esta carpa corruptible y mortal y débil que tenemos ahora en esta tierra se vaya a disolver. Porque sigue diciendo en el versículo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es decir, el apóstol Pablo dice, si esta carpa se deshace, no tenemos que preocuparnos, porque Dios nos tiene reservado un edificio, una casa en los cielos. Ahora, la palabra edificio que se usa aquí es la palabra griega oikoterion. Y significa una casa sólida, una casa permanente. No es como una carpa, porque una carpa fácilmente se deshace, fácilmente se desintegra porque es de tela, mientras que una casa sólida de piedra permanece. Es decir, el apóstol Pablo está contrastando aquí nuestra casa presente, que es corruptible y mortal, nuestro cuerpo, que es como una carpa que se va a desintegrar, con el edificio permanente y sólido que Dios nos dará cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria. Ahora, tal vez para ilustrar este punto podría mostrarles de la Biblia algo sobre la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando estaba viajando de Egipto a Canaán, la Biblia nos dice que ellos acampaban en carpas, porque estaban peregrinando a través del desierto.
Es decir, las casas donde ellos vivían eran provisionales, eran temporales. Ellos sabían que no iban a vivir en carpas para siempre. Ahora, cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra de Canaán, ya ellos no vivían en carpas, sino que construyeron casas sólidas y permanentes. Esto sirve como una ilustración de lo que va a pasar con el pueblo de Dios. Nosotros también nos encontramos en un viaje del mundo al cielo. En este mundo nuestro cuerpo es corruptible y mortal, es como una carpa temporal y provisional. Pero la Biblia nos dice que Dios nos tiene en el cielo un edificio sólido, un edificio eterno que nos va a dar en el futuro. Ahora, algunos se preguntarán, pastor, ¿será que este cuerpo es la casa en la cual vivimos nosotros ahora? Vamos a examinar cuál es la carpa a la cual se refiere el apóstol San Pablo. Esta casa que es una carpa. Vamos al libro de Job, el capítulo 4 y el versículo 19. Job, el capítulo 4 y el versículo 19 va a identificar la casa en la cual vivimos ahora. Dice allí este gran patriarca Job: cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Fíjense entonces que aquí dice que nosotros en el presente habitamos en casas de barro, que son de polvo y que serán quebrantados, es decir, deshechos por la polilla. También en Job 10 y el versículo 9 encontramos otro texto que describe la casa en que vivimos ahora. Job 10 y el versículo 9. Dice aquí el patriarca, hablándole a Dios: acuérdate que como a barro me diste forma. Ya leímos en el versículo anterior que vivimos en casas de barro. Ahora Job dice: acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Es decir, la habitación donde vivimos ahora, la carpa donde vivimos ahora, es nuestro cuerpo compuesto de barro, de polvo, que cuando nos muramos se va a desintegrar. Leamos un pasaje a donde el apóstol San Pedro lee o describe más bien esta carpa o esta habitación presente. Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 13 hasta el versículo 15. Segunda de Pedro 1, 13 al 15. Y aquí dice el apóstol San Pedro: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo. En realidad la palabra cuerpo es la palabra griega skene en esta carpa, aunque se traduce cuerpo. Los traductores están entendiendo que la carpa que tenemos es nuestro cuerpo presente. Dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo o en esta carpa, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, es decir, debo abandonar la carpa. Es decir, voy a dejar a un lado esta carpa que es mi habitación presente. Y luego sigue diciendo en ese versículo 14: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo o mi carpa, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y el Señor Jesucristo le declaró en el Evangelio según San Juan que Él iba a morir crucificado. A eso se refiere. Versículo 15: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, algunas versiones traducen después de mi muerte, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es decir, el apóstol San Pedro aquí está diciendo que él en esta vida vivía en una carpa, que es el cuerpo, y entonces cuando fuera a morir, como le había dicho Jesús, él iba a dejar este cuerpo o iba a dejar esta carpa, y esta carpa se iba a desintegrar o a descomponer.
Ahora, ustedes notaron en 2 de Corintios 5 y el versículo 1 que el apóstol Pablo dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es decir, este esquene, esta carpa, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, es decir, contrario a la carpa que es corruptible y se deshace fácilmente, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Fíjense que esta casa no es algo que el hombre tiene por dentro que sale volando en el momento de la muerte, sino que mientras vivimos, dice que tenemos esa carpa en el cielo. Es decir, Dios tiene ese edificio reservado en el cielo, esa casa reservada en el cielo mientras vivimos aquí. Ahora, ¿qué significa esa expresión del apóstol San Pablo cuando dice una casa no hecha de manos, eterna en los cielos? Noten que no dice que tendremos una, dice tenemos en los cielos ese edificio. Es decir, Dios, mientras estamos viviendo en esta vida, tiene ya reservado para nosotros un edificio en el cielo. Ahora la pregunta surge: ¿qué es esta casa permanente en el cielo que no es hecha de manos? Vamos a estudiar esa expresión, hecha de manos. San Marcos, el capítulo 14 y el versículo 58. San Marcos 14, 58 nos dice lo siguiente. Y aquí los enemigos de Jesús lo están acusando por una declaración que él hizo. Nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Y si leen Juan 2, 19 al 21, la Biblia nos dice que Jesús, cuando dijo eso, estaba hablando del templo de su cuerpo. Es decir, que Jesús declaró: si ustedes destruyen este templo que es hecho de manos, en 3 días yo levantaré ese templo y tendré uno que no es hecho de manos. ¿A qué se refería Jesús? En realidad estaba contrastando su cuerpo mortal que tenía en esta vida con el cuerpo que iba a recibir en el momento de su resurrección de los muertos. Hebreos 9 y el versículo 11 también nos ayuda a comprender un poco mejor lo que significa la expresión hecho de manos o no hecho de manos. Hebreos 9:11 nos dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo como sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, ahora escuchen, está hablando del santuario celestial, el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Fíjese entonces que la expresión no hecho de manos significa que no es de esta creación, es algo sobrenatural que es hecho por Dios, no es de esta creación. Es decir, que lo que el apóstol San Pablo está contrastando es el cuerpo presente que tenemos, que es una carpa corruptible y mortal, con el edificio que está reservado para nosotros en el cielo, que en este mismo momento Dios tiene reservado para nosotros, que será un cuerpo no hecho de manos, es decir, no será corruptible, no será mortal. Ahora, alguno pensará: bueno, tal vez el Señor Jesucristo, cuando dijo un cuerpo no hecho de manos, estaba hablando tal vez del momento de su muerte y que su alma iba a salir de su cuerpo. Pero en realidad la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo tenía cuerpo cuando Él transitó esta tierra y tenía también un cuerpo cuando resucitó. Pero mientras que el cuerpo que tenía de carne y sangre cuando murió estaba sujeto a la muerte y al cansancio y a la debilidad, el cuerpo que recibió cuando resucitó fue dado sobrenaturalmente por Dios, era incorruptible e inmortal y no sujeto a la debilidad.
¿Cómo sabemos que Jesús tenía un cuerpo después de su resurrección? Lucas 24, 39 al 43 nos dice, hablando aquí el Señor Jesucristo a sus discípulos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Fíjense que Jesús tenía manos y pies. Y ved, dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Fíjense que Jesús tenía carne y huesos, pero no era su cuerpo un cuerpo mortal y corruptible, un cuerpo sujeto a la debilidad, sino que tenía un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Es decir, que Jesús no solamente dijo que tenía un cuerpo de carne y huesos después de su resurrección, sino que dice que lo comprobó comiendo delante de los discípulos. En cortas cuentas, lo que el apóstol Pablo está contrastando en el versículo 1 es nuestro cuerpo presente, mortal, corruptible, sujeto a debilidad y a desintegración, y el cuerpo o la casa inmortal, indestructible, eterna, que nos tiene reservada Dios en la patria celestial. Ahora necesitamos ir al versículo 2 de 2 de Corintios 5. Dice el apóstol San Pablo: y por esto también gemimos. Fíjese que dice que estamos gimiendo. ¿Por qué estamos gimiendo? Dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, nosotros gemimos porque queremos ser revestidos de esa vivienda, esa casa celestial. No queremos estar aquí viviendo en el mundo con nuestra carpa o nuestro cuerpo corruptible y mortal. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuándo es que el apóstol Pablo esperaba que su cuerpo fuera transformado y revestido con la inmortalidad? En Romanos el capítulo 8 y el versículo 23 nos explica que no era en el momento de la muerte, sino que será en el momento cuando la creación sea transformada por Dios. Noten Romanos el capítulo 8 y el versículo 23. Dice el apóstol San Pablo, y no solo ella, no solamente la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, fíjense la misma expresión, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fíjense que el apóstol Pablo no estaba gimiendo morir para que su alma se pudiera ir al cielo para estar presente con el Señor. El apóstol Pablo estaba gimiendo, como dice en Romanos 8:23, esperando la redención de su cuerpo. El momento en que el apóstol Pablo iba a recibir su habitación celestial, es decir, su edificio incorruptible, inmortal y eterno, sería en el momento cuando Cristo venga para redimir nuestro cuerpo. Ahora avancemos otra vez al versículo 3 y vamos a leer nuevamente el versículo 2 para el contexto. Ahora vamos a encontrar que el apóstol Pablo presenta una tercera opción. Hasta ahora ha hablado de dos opciones. Uno, vivir en la carpa presente, o recibir el edificio del cielo cuando la creación sea redimida y el cuerpo sea redimido en el momento en que Jesús venga. Pero ahora va a presentar el apóstol San Pablo una tercera opción. Noten 2 de Corintios 5 y el versículo 2 y 3. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y ahora el versículo 3, pues así no seremos hallados
y así, seremos hallados vestidos y no desnudos. Fíjense que el apóstol Pablo dice que podemos estar vestidos del cuerpo presente o podemos ser sobrevestidos del cuerpo inmortal futuro, y de esta manera no vamos a quedar en el presente desnudados. Es decir, el apóstol Pablo ahora presenta una tercera opción: estar vestido ahora con el cuerpo mortal, o recibir el edificio cuando Jesús venga, el cuerpo inmortal, o en el interino quedar desnudos. Ahora, ¿qué quiso decir el apóstol San Pablo cuando habló de ser desvestido o ser desnudado? En realidad, el apóstol Pablo está hablando del periodo entre cuando nosotros morimos y esta casa o esta carpa se desintegra, y el momento cuando nosotros recibimos nuestro cuerpo o recibimos nuestra casa eterna y glorificada. Ahora, quiero que notemos entonces que hay tres opciones aquí que presenta el apóstol San Pablo. Ahora, notemos lo que dice en 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 4. Dice el apóstol San Pablo: porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, otra vez la misma palabra, los que estamos en esta carpa corruptible, débil, mortal, que se desintegra en el momento de la muerte, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Fíjense otra vez la idea de gemir, gemimos con angustia. Y yo les pregunto, ¿creen ustedes que el apóstol San Pablo dice gemimos con angustia porque queremos en el momento de la muerte volar al cielo como nuestra alma inmortal y estar allá con el Señor? No, fíjense lo que dice el apóstol San Pablo: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. Es decir, no queremos estar desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Fíjense que el apóstol Pablo dice: nosotros preferiríamos no desechar esta carpa presente. Definitivamente no queremos quedar desnudados, que es el periodo entre la muerte y cuando Cristo nos da nuestro cuerpo inmortal y nuestro cuerpo glorificado, sino que él dice: nosotros más bien quisiéramos ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora, hay varias palabras claves que quiero que notemos aquí en este versículo. En primer lugar está la palabra gemimos. En segundo lugar está la palabra revestidos. En tercer lugar tenemos la palabra mortal, y en cuarto lugar tenemos la palabra absorbido. Ahora, hay otro pasaje del apóstol San Pablo donde él usa estas mismas cuatro palabras y nos indica claramente cuándo es que esto mortal se iba a revestir, y entonces este cuerpo sería absorbido por la vida. Vamos a 1 de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 50 al 55. 1 de Corintios 15, 50 al 55. Dice el apóstol San Pablo: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, el cuerpo presente, corruptible y mortal, no puede heredar el reino de Dios. Ni la corrupción, este cuerpo, hereda la incorrupción, que es el cuerpo futuro. Sigue diciendo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista
de incorrupción. Fíjense otra vez la idea de vestir que conseguimos en 2 Corintios 5 y el versículo 4. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal, la misma palabra que apareció en 2 Corintios 5, 4, y esto mortal se vista o sea vestido de inmortalidad. Fíjense otra vez la misma palabra, vestido, la palabra mortal. Sigamos leyendo, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Aquí hay otra palabra clave: sorbida es la muerte en victoria. Es decir, el cuerpo mortal desaparece del panorama y ahora tenemos un cuerpo inmortal, indestructible y glorificado. Dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora yo les pregunto, ¿cuándo es que el apóstol Pablo esperaba que esta carpa mortal fuera revestida del edificio celestial y de esta manera la muerte fuera sorbida con victoria? ¿Era en el momento de la muerte o en el momento cuando suene la trompeta y los muertos sean transformados y cambiados a una naturaleza inmortal y una naturaleza incorruptible? El texto es claro. Es en el momento de la segunda venida de Jesús cuando se realizará esta transformación. Note lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 20 y 21 sobre cuándo recibiremos esta vivienda celestial. Filipenses 3 y el versículo 20 y 21. Dice el apóstol San Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos, y en realidad la expresión es más fuerte en el griego, significa esperamos con ansias al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, esa es la carpa, el cuerpo de nuestra humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ese es el edificio inmortal, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora yo pregunto, ¿será que esta será una esperanza meramente hueca? Y decimos, bueno, esperamos que algún día, aunque se deshaga esta carpa, que Dios nos va a dar del cielo un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado e indestructible. ¿Será que solamente Dios lo ha prometido o será que Dios nos ha dado también una cuota inicial para garantizar que así será? La respuesta está en 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 5. No solamente ha prometido Dios que algún día nos va a dar el edificio, algún día nos va a dar un cuerpo inmortal e incorruptible, sino que ahora mismo nos ha dado una garantía de eso. ¿Y qué es? 2 Corintios 5 y el versículo 5. Dice allí: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Es decir, el que nos hizo para recibir un cuerpo glorificado es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Es decir, nos ha dado algo ahora para garantizar que vamos a recibir ese cuerpo en el futuro. Y aquí el apóstol San Pablo lo describe como las arras. La palabra arras significa garantía, depósito o cuota inicial. Es decir, Dios nos ha dado una cuota inicial para garantizar que algún día vamos a recibir ese cuerpo inmortal cuando Jesús venga. Notemos un par de versículos también que usan la palabra arras, la misma palabra. En los escritos del apóstol San Pablo, 2 Corintios, el capítulo 1, 21 y 22, y Efesios 1, 13 y 14 emplean la misma palabra.
Vamos a leer primero 2 Corintios 1, 21 y 22. Dice aquí el apóstol San Pablo: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, Dios nos ha dado el Espíritu Santo como garantía en nuestros corazones. Ese es el depósito, es la cuota inicial de que Dios, cuando Jesús venga, nos va a dar ese cuerpo inmortal y ese cuerpo incorruptible. También Efesios, el capítulo 1 y el versículo 13 y 14 nos dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nuevamente dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo si recibimos a Jesús, y esta constituye las arras o el depósito o la cuota inicial, garantizando nuestra herencia segura en el futuro. Por eso el apóstol San Pablo nos dice en Romanos el capítulo 8 y el versículo 11, Romanos el capítulo 8 y el versículo 11, que si el Espíritu de Dios mora en nosotros como moró en Jesús, nuestro cuerpo mortal será vivificado como fue vivificado el cuerpo de Jesús. Leamos ese texto, Romanos el capítulo 8 y el versículo 11. Dice el apóstol San Pablo: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Como el Espíritu Santo moraba en Jesús, su cuerpo fue vivificado y glorificado. Y nos dice el apóstol San Pablo que si ese Espíritu mora en nosotros, nuestro cuerpo mortal también será vivificado por ese Espíritu que mora en nosotros. Ahora llegamos a los versículos controversiales. 2 Corintios, el capítulo 5, versículos 6 y 7. Ahora dedicamos mucho tiempo a estudiar los primeros 5 versículos porque son fundamentales para comprender los versículos 6 y 7. La razón por la cual la gente se equivoca en su interpretación de este pasaje y dicen que ausentes del cuerpo y presentes con el Señor significa que en el momento de la muerte nos vamos ausentes del cuerpo y en ese momento estamos presentes con el Señor, es porque no estudian con cuidado el contexto. Noten 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 6 y 7. Así que vivimos confiados siempre, dice el apóstol San Pablo, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿de qué está hablando el apóstol San Pablo? Está diciendo, a la luz del contexto, que mientras vivimos en este cuerpo, en la carpa, que es mortal, corruptible, sujeta a desintegración, está diciendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Claro que sí. Sabemos que mientras estamos viviendo en esta carpa, en este cuerpo, en el planeta Tierra, estamos ausentes del Señor. Por la sencilla razón de que el Señor está en el cielo y nosotros en nuestro cuerpo estamos aquí en la tierra. Así que el apóstol Pablo tiene razón cuando dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, a la luz del contexto, en este cuerpo, en esta carpa, estamos ausentes del Señor. Y luego el apóstol San Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué incluyó el apóstol San Pablo esa declaración parentética? Porque por fe andamos y no por vista. Sencillamente porque con nuestro cuerpo mortal en el presente
Nosotros vivimos es por fe, porque creemos que el Señor está en el cielo, creemos que nos va a dar un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, tenemos la garantía en nosotros del Espíritu Santo, pero todavía no lo vemos, lo aceptamos por fe. Pero luego el apóstol Pablo dice que cuando nosotros lleguemos al cielo, ya no vamos a vivir por fe, porque vamos a estar presentes con el Señor y vamos a vivir ya no por fe, sino por vista. Es decir, mientras estamos en este cuerpo, ausentes del Señor, estamos viviendo por fe en lo que todavía no vemos con los ojos físicos. Cuando estemos presentes con el Señor, cuando el Señor Jesucristo venga, entonces ya no tendremos que andar por fe, porque ya veremos lo que esperábamos con nuestros ojos. Vamos a leer un par de versículos donde se habla en cuanto a la fe. Dice en Hebreos 11 y el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, fe es tener la seguridad de lo que esperamos y es tener una convicción de que existe lo que no vemos. La fe hace lo que no vemos real en este momento. Ahora notemos también lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos 8 y el versículo 24. Romanos 8 y el versículo 24. Dice aquí el apóstol San Pablo, porque en esperanza fuimos salvos. Fíjense que cuando fuimos salvos, tenemos esperanza de algo que no poseemos todavía. Tenemos fe de que lo vamos a poseer, tenemos esperanza de que lo vamos a poseer, pero todavía no lo tenemos. Inclusive tenemos la garantía del Espíritu Santo ahora. Dice allí, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, es decir, si pudiéramos ver el objeto de la esperanza, el apóstol Pablo va a decir, entonces ya no necesitamos esperanza. Fíjense que dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es decir, si yo tuviera ya mi cuerpo inmortal e incorruptible, el edificio que Dios me va a dar cuando el Señor Jesucristo venga, ¿a qué tengo que esperarlo? ¿Por qué tengo que tener fe de que lo voy a recibir si ya lo tengo? Por eso el apóstol Pablo pone esa declaración parentética: mientras estamos en la carpa, vivimos por fe. Cuando tengamos el edificio, vamos a vivir por vista. Y luego dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Ahora yo pregunto, ¿ausentes de cuál cuerpo? En el contexto es la carpa, destructible, mortal, que se descompone y que se fragmenta. Es decir, el apóstol Pablo está declarando, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo, de esta carpa, y presentes con el Señor. Ahora, alguna persona dirá, ve, el apóstol Pablo dice que él quería estar ausente del cuerpo y quería estar presente con el Señor. El problema es que los cristianos le agregan una palabra aquí. Dan la impresión de que el apóstol Pablo está diciendo, yo quisiera estar ausente de mi carpa y de mi cuerpo, y en el momento de la muerte, inmediatamente después de la muerte, ir al cielo como un alma desencarnada para estar presente con el Señor. Aquí no nos dice el apóstol San Pablo que quiere estar ausente del cuerpo e inmediatamente presente con el Señor. Ya hemos visto por el contexto cuándo es que el apóstol Pablo esperaba estar presente con el Señor. Esperaba estar presente con el Señor cuando este cuerpo sea redimido, cuando esto mortal se ponga inmortalidad, cuando la muerte sea absorbida con victoria. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, nosotros estamos confiados y quisiéramos estar ausentes de esta carpa y que entonces Dios nos dé el edificio para que podamos estar presentes con el Señor. Ahora, el apóstol Pablo deja muy en claro cuándo esperaba él estar con el Señor.
No era en el momento de la muerte, no era un alma inmortal saliendo del cuerpo para ir a estar con el Señor, en ningún sentido. Noten Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 15 al 17. Primera de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 15 al 17. ¿Cuándo esperaba Pablo estar presente con el Señor? ¿Será que esperaba estar presente con el Señor en el momento de la muerte? Claro que no. Noten, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese que está hablando de la resurrección de los muertos, de la venida del Señor Jesucristo, con el sonido de la trompeta y la voz del arcángel. Es la segunda venida de Jesús. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, los que murieron, los que depusieron la carpa se desintegró, pero dice aquí que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo esperaba el apóstol Pablo estar siempre con el Señor? ¿En el momento de la muerte? No. En el momento de la segunda venida de Jesús en poder y gloria. Ahora queremos notar entonces que tenemos tres opciones que presenta el apóstol San Pablo. La primera opción es vivir en esta carpa aquí en la tierra, mortal, destructible, débil y temporal. La segunda opción del apóstol Pablo es, cuando Cristo venga, recibir el edificio para estar así presentes para siempre con el Señor. Y la tercera opción es estar desnudos, es decir, el periodo entre cuando deponemos el cuerpo de polvo y el momento cuando recibimos el cuerpo indestructible. El apóstol Pablo no quería quedar desnudado. Él dice, yo no quiero morir para ir a estar en ese momento con el Señor. Yo quisiera no ser desnudado. Yo lo que quiero es estar ausente de este cuerpo corruptible y mortal. Y yo quiero recibir mi edificio para estar presente para siempre con el Señor. Dicho sea de paso, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el apóstol Pablo habla de las mismas tres opciones. El apóstol Pablo habla de los que murieron en Cristo, habla también de los que están vivos cuando Jesús venga, y luego entonces habla del periodo entre la muerte y cuando Cristo venga como un dormir. Es decir, que dormir durante la muerte y la resurrección es lo mismo que quedar desnudado entre la muerte y la resurrección. El apóstol Pablo sigue diciendo en 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 9, lo siguiente: por tanto, procuramos también, o ausentes, es decir, ausentes de la carpa, o presentes, es decir, cuando tengamos el edificio, serle agradables. El apóstol Pablo está diciendo, lo importante es que si vivimos en la carpa o si recibimos el edificio, nosotros lo que debemos hacer es serles agradable a Dios, es decir, agradar a nuestro Dios, estemos aquí o estemos allá. Finalmente, notemos 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. Dice el apóstol San Pablo aquí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esa palabra comparezcamos es un verbo futuro, es decir, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En este cuerpo mortal, en este cuerpo destructible, en este cuerpo
donde se descompone cuando una persona se muere. Sigue diciendo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, ¿saben ustedes que el apóstol Pablo siempre indica que el juicio es futuro a su día? En ninguna parte de la Biblia se enseña que el juicio es el momento cuando uno muere. Al fin y al cabo, si el juicio fuera cuando uno muriera, entonces, ¿para qué tendría que venir el Señor Jesucristo? Si los impíos van al infierno en el momento de la muerte y los justos van al cielo en el momento de la muerte, ¿para qué tendría que hacerse un juicio en el futuro? Últimamente todos habrían recibido ya su recompensa. Pero para el apóstol Pablo, el juicio es siempre un evento futuro, no es en el momento de la muerte. Noten Hechos, el capítulo 17 y el versículo 31. Hechos, el capítulo 17 y el versículo 31. Dice aquí, por cuanto ha Dios establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, ese es Jesús, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjense que Dios ha establecido un día en el futuro cuando va a juzgar al mundo con justicia. En ese día todos tendremos que comparecer ante el gran tribunal de Cristo. Quiere decir que cuando la gente murió, no se fue al infierno, ni se fue tampoco para el cielo, porque en ese caso, ¿para qué va a convocar Dios un juicio si la gente ya recibió su recompensa en el momento de la muerte? Ahora quiero concluir este tema leyéndoles algunos versículos en cuanto al hecho de que si nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, podemos tener la absoluta certeza ahora de vida eterna. Es decir, Jesús nos va a reservar en el cielo ese edificio, ese cuerpo inmortal e indestructible, que cuando Él venga en poder y gloria, nos dará ese cuerpo que nos tiene reservado en el cielo. Noten San Juan, el capítulo 5 y el versículo 24. San Juan 5 y el versículo 24. Dice aquí, hablando Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Noten que no dice que tendrá algún día vida eterna. Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Es decir, en el juicio no será condenado, mas ha pasado, fíjense que no dice pasará, sino que dice ha pasado de la muerte a la vida. Es decir, si yo estoy en Cristo y llegase a morir esta misma noche, en Él yo tengo la garantía de vida eterna. Él tiene en el cielo garantizado para mí, por cuanto tuve su Espíritu Santo, tiene garantizado ese edificio que me dará cuando Él venga. Noten también Juan 6 y el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Es decir, podemos ahora mismo, este mismo día, tener la garantía de vida eterna. Pero ¿qué pasa si morimos? Supongamos que yo recibo a Jesús como mi Salvador y mi Señor y en esta misma noche llegase a morir. ¿Qué pasa entonces? Fíjense lo que sigue diciendo el versículo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y ahora escuchen, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, si tenemos la garantía de vida eterna, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, podemos tener la seguridad de vida eterna. Y si llegamos a morir, el Señor Jesucristo nos resucitará en el día postrero.
Noten también Primera de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 11 y 12. Primera de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 11 y el versículo 12. Aquí dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Noten que no dice que nos dará, aunque es cierto que cuando Jesús venga nos va a dar el toque final de la inmortalidad. Pero aquí dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Por qué nos ha dado vida eterna? ¿Porque la tenemos nosotros? ¿Porque tenemos un alma inmortal? No, dice, porque esta vida está en su Hijo. Y luego dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es decir, que nuestra fuente de vida no se encuentra en nosotros mismos. Nuestra fuente de vida se encuentra en Cristo Jesús. Si lo tenemos a Él y estamos en Él, podemos ahora tener la garantía de vida eterna. Nos resucitará en el día postrero si llegásemos a morir, y nos dará el edificio celestial, incorruptible, inmortal, para vivir con Él para siempre. Cuando el Señor Jesucristo fue a resucitar a Lázaro, quien había estado muerto por un periodo de 4 días, se acercó al sepulcro, habló antes de eso con Marta y habló con María, y luego entonces les dijo a las hermanas las siguientes palabras. Juan 11 y el versículo 25 y el versículo 26. Le dijo Jesús, aquí está hablándole a María, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué gran promesa, dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel, versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando Jesús dijo no morirá eternamente, está diciendo que aunque muramos físicamente, si tenemos vida eterna en Cristo Jesús, podemos estar seguros de que Él nos resucitará, nos dará el edificio para vivir con Él por los siglos de la eternidad. Te pregunto, querido amigo, ¿tienes tú esta esperanza en tu corazón?